El capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje tiene el placer de participar en la sexta semana de arbitraje de Caracas, que se realiza durante los días 13 y 17 de octubre de este año 2025, con ocasión del 11º Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional de la Asociación Venezolana de Arbitraje, que se ha denominado el arbitraje en la práctica a 27 años de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana. Este año, el capítulo presentará una actividad que se inserta en la programación organizada por la Asociación Venezolana de Arbitraje, en la cual nuestro capítulo tradicionalmente tiene un espacio asignado. Hoy, el presidente del capítulo, José Antonio Elías Rodríguez, estará acompañado de tres jóvenes abogados especialistas en arbitraje internacional radicados en Madrid para conversar sobre algunos aspectos del sistema que podemos contrastar con la práctica que se ha desarrollado en Venezuela en estos 27 años de intensa actividad arbitral. José Antonio es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de esa casa de estudios y de la Universidad Metropolitana, presidente de la Junta Directiva del capítulo venezolano e iberoamericano español del arbitraje e integrante de la Junta Directiva del Club en Madrid, miembro fundador de la Asociación Venezolana de Arbitraje e integrante de su Junta Directiva. Los dejo en compañía de José Antonio y de los invitados a este evento que hemos denominado Tres venezolanos, tres visiones desde Madrid sobre arbitraje internacional. Te doy la palabra, José Antonio, que les vaya muy bien. Gracias, Adolfo. Bueno, en primer lugar, eh, siempre una alegría para todos los miembros de la comunidad arbitral venezolana poder participar en lo que hemos denominado esta Semana del Arbitraje de Caracas, que empezó siempre con el Congreso de la Asociación Venezolana de Arbitraje y que se ha ido expandiendo hacia otras actividades. Y este año resulta además muy especial, bueno, porque hemos tratado de que esta semana el arbitraje de Caracas se centre alrededor de nuestra ley de arbitraje comercial venezolano. En ese sentido, no debemos olvidar las bases fundacionales de nuestra ley, con la ley modelo de la CINUTNI, y el hecho de que a pesar de los años de legislaciones que han pasado en Venezuela, la ley sigue siendo inmutable en su contenido. Evidentemente requiere adaptaciones y mejoras como todo cuerpo legislativo, pero la verdad de las cosas es que sigue siendo una muy buena ley. Y para mí es un gusto hacerme acompañar de lo que yo siempre trato de resaltar en mis clases y mis participaciones, que es el talento venezolano que brilla en la comunidad arbitral fuera de Venezuela. Y creo que eso es algo que nos debe llenar de profundo orgullo y de profunda alegría. En especial, personas a las cuales conozco personalmente, me consta su calidad profesional, y desde ya, muchas gracias por el tiempo de todos ustedes. Voy a hacer una breve introducción de cada uno de ustedes, y lo que vamos a hacer en esta participación, vamos a tocar, este, no vamos a, vamos a tocar tres temas desde un punto de vista bastante práctico. No pretendemos con esta conversación, una conversación doctrinaria, dogmática sobre temas de arbitraje, sino más bien conversar sobre perspectivas del arbitraje. ¿Cómo está el arbitraje evolucionando? ¿Cuál es su perspectiva desde distintos puntos de vista? ¿Cómo el futuro de ese arbitraje internacional, que no nos es ajeno, a pesar de nuestra ley y de nuestra circunstancia actual del país? Y cómo también elementos como la inteligencia artificial, los deberes éticos de los árbitros, se ven desde ese punto de vista. Y además tenemos una triple visión del asunto, porque tenemos a un practicante de arbitraje, tenemos una directora de un centro de arbitraje y árbitro, y tenemos un árbitro y adjudicador internacional entre nosotros. Entonces, para comenzar y cumplir con el orden que siempre debemos cumplir, los voy a presentar uno a uno. En primer lugar, tenemos a Cristel Batista. Cristel Batista, abogado. Si bien no es abogado egresado en Venezuela, empezó sus estudios de Derecho aquí en Venezuela, después los terminó en la Universidad de Navarra en España. Es árbitro y adjudicador, socia principal de Cristel Batista Arbitration, la secretaria general de nuestro Club Español Iberoamericano de Arbitraje, una persona siempre presta a colaborar con nuestro patio arbitral venezolano, y a quien siempre le estamos muy agradecida. Bienvenida desde ya, Cristel, a Gracias, este gracias espacio por de la conversación. invitación. Después está
A mi derecha, Marta Martini. Bueno, Marta Martini es árbitro, es profesora de arbitraje en la Universidad CEU San Pablo y además recientemente tenemos el orgullo de hacer público que es la directora del CIAMEN, del Centro Internacional de Arbitraje y Mediación. Y bueno, eh, un nombramiento que nos llena muchísimo de orgullo aquí en la comunidad arbitral venezolana y del cual celebramos. Marta, bienvenida también Muchísimas a este espacio. gracias, muchísimas Y no por, gracias. ul- Que muchas y gracias, no por, encantada de estar aquí. gracias. Y no por último, y menos importante, pero bueno, digamos, las damas primero, está Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez es abogado, con doble titulación en Venezuela y en los Estados Unidos. Es asociado junior del escritorio Arias de arbitraje. Es profesor en el EA University en Madrid. Y además actualmente, bueno, nos ha brindado de su tiempo y se ha unido al consejo directivo de la ABA, como vocal para, de los miembros internacionales, de la asociación, con el objetivo de que la ABA sea un punto de encuentro para todos los practicantes venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, que no son pocos, eh, alrededor de, bueno, de los temas de arbitraje internacional y que eso permee en la mejor formación de todos los abogados locales en Venezuela y estudiantes de derecho. Así que Santiago, bienvenido también. Muchas gracias, doctor. Y además una nota particular, tengo el orgullo de que todos los aquí presentes pasamos por la Universidad Católica Andrés Bello, en la Facultad de Derecho. Así que bueno, una alegría también que Ucavista presente. Bien, entonces, bueno, mire, comencemos esta conversación. Lo primero es entender que, bueno, que los cambios tecnológicos y los cambios en los últimos 20 años han influenciado muchísimo el mundo de la vida. No es para nadie un secreto, la inteligencia artificial no es que llegó para quedarse, ahora es la mamá de todas las ciencias y nos está dominando por todos lados y nos está superando en rapidez. Y urge a todos los abogados capacitarnos en esta materia, bien sea desde el punto de vista de como árbitro, sería el caso, por ejemplo, de Cristian y de Marta, o el caso de un practicante internacional, como sería Santiago o mi persona. Pero entonces la primera pregunta, y empezamos en un orden, con el mismo orden de presentación que hicimos de nuestros invitados, es hablar un poco, en unos 10 minutos, de cuál es el futuro del arbitraje internacional. Es decir, cómo imaginan nuestros invitados que será este arbitraje en los próximos 10 o 20 años. ¿Seguirá siendo un mecanismo directo para las disputas comerciales internacionales? Viene creciendo muchísimo la mediación, para nadie es un secreto. Hay un tema de costos en el arbitraje que también afecta. La mediación resulta atractiva competitiva. ¿Cuáles son esas reformas que se pueden considerar estructurales que hacen falta? Y si veremos también un efecto de regionalización del arbitraje en contraste con que siga siendo, bueno, el método universal por excelencia para la resolución de disputas internacionales y locales de carácter comercial. Así que bueno, empezamos por Cristel y sus consideraciones al respecto, y después con Marta y después con Santiago, para después tocar el próximo tema. Adelante y bienvenido. Gracias, gracias, José Antonio. Bueno, a mí me encantaría saberlo, me encantaría tener una bolita de cristal y saber cómo va a ser el arbitraje en los próximos 10 y 20 años. Yo creo que no es fácil saberlo y si alguien lo sabe, por favor que venga y me lo cuente, que me interesa muchísimo. Pero sí que hay algunos rasgos o algunas cuestiones que yo creo que pueden identificarse desde ahora, ¿no? Por cómo se ha desarrollado y cómo se presenta el desarrollo de algunas herramientas como la inteligencia artificial de la que tú hablabas, ¿no? Em, yo el otro día estaba escuchando un podcast que me dejó bastante creo que desconcertada y emocionada a partes iguales y con miedo también. O sea, pero fue como una mezcla de emociones tremenda, ¿no? Porque
Bueno, hablaba del impacto de la inteligencia artificial en general, no en el arbitraje, sino en general en la vida y en la economía, y hablaba de una gran cantidad de pérdidas de trabajo, porque el trabajo que hoy en día hacen muchas personas lo puede hacer una máquina y por lo tanto, pues esas personas van a tener que reubicarse en otras cosas, ¿no? Y hablaba más o menos de que un tercio de la población va a tener que realizar otro tipo de tareas. Entonces, si eso lo trasladamos al arbitraje, pues claro, eso a mí como árbitro por lo menos me preocupaba, ¿no? Estar dentro del tercio que va a sobrevivir. Em, y yo creo que, o sea, ya veremos si esto es así o no. Lo que sí es cierto es que el derecho es una de las áreas de la vida ordinaria que evoluciona con menor rapidez, ¿no? Que es más reacio a los cambios. Con lo cual es posible que los cambios en el ámbito del derecho sean un poco más lentos que en el resto de los cambios. Yo no creo que el arbitraje vaya a desaparecer porque si hay algo que tiene capacidad para adaptarse es justamente el arbitraje, por ejemplo, frente a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Cuyos cambios probablemente llevarán más tiempo porque implican una mayor inversión por parte del Estado que no es posible en todas las jurisdicciones. Con lo cual ahí yo creo que hay una ventaja competitiva muy clara para el arbitraje en los próximos años. Em, Esto obviamente con esto no quiero decir nada, a lo mejor me equivoco, pero esa sería mi predicción. Y yo sí creo, y lo veo yo ahora porque utilizo algunas herramientas de inteligencia artificial, que es cierto que en los procedimientos, por lo menos por mi parte, podrían ser más rápidos de lo que son. Y eso es un valor añadido que se puede ofrecer en el arbitraje. Con lo cual, yo creo que si eso se logra realmente, o si se logra establecer un procedimiento en el que todos seamos más eficientes porque utilizamos herramientas para ello y por lo tanto podamos entregar, ¿no? Una justicia más rápida, eso es beneficioso para todas las partes. Y desde luego puede darle al arbitraje el valor añadido estrella que a veces a los usuarios les falta, ¿no? Entonces, eso sería por un lado mi pequeña predicción. No me acuerdo ahora cuáles eran las otras preguntas que me hiciste, pero si quieres No, dejamos o sea, que... lo otro, bueno, creo que tocaste algunos puntos interesantes en cuanto a las reformas estructurales desde el punto de vista de los estados no es tan rápida. Este, yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente la eficiencia va a ser un punto, pero también va a ser un punto el costo. Porque bueno, para nadie es un secreto que el arbitraje, así como un medio de resolución de disputas, también es un buen negocio. O sea, tiene que ser una Y forma, un no método de es... subsistencia para todo. Sí, y yo no soy de las que digo que el arbitraje es un método de resolución de disputas barato. Lo que sí creo es que la inteligencia artificial es ya hoy en día capaz de solucionar problemas jurídicos simples, por así decirlo, y, por ejemplo, yo sería partidaria de que para pleitos masivos de consumidores, para procedimientos, lo que se llaman en España monitorios, que es usted presenta una factura para que le paguen y fin, o sea, simplemente es un impago de una factura, un laudo por inteligencia artificial o una sentencia por inteligencia artificial es perfectamente factible. Mucho más barata y mucho más rápida que cualquier otra cosa que se pueda hacer. Y eso me parece que es justicia rápida para gente que no tiene acceso ni a la justicia ordinaria ni al arbitraje muy caro. Con lo cual, ahí yo veo un nicho y una solución para ese tipo de disputas, y bueno, que luego también ahí puedes añadirle blockchain, lo que tú quieras, ¿no? O sea, mayor complejidad tecnológica, pero ahí yo sí creo que hay un ámbito en el que durante muchos años, pues a lo mejor ha habido una justicia muy tardía y muy poco asequible para una gente que a lo mejor por la cuantía en disputa no tiene interés o no tiene el tiempo o lo que sea, que se puede hoy en día solucionar perfectamente con inteligencia artificial.
pero bueno, eso lo lanzo ahí también para mis colegas. Claro. Bueno, yo creo que esta entrada de la discusión es bastante válida. Me gustaría escuchar la opinión de Marta desde ese punto de vista, tomando en cuenta que el último congreso que hicimos, el CEIA, era los tiempos en el arbitraje internacional y que realmente, así como hay arbitrajes que son ejemplos, bueno, al ser también un producto administrado por seres humanos, ha traído a veces tardanzas y hemos visto procedimientos arbitrales que han pasado años y costos sobre él. Entonces, Marta, un poco sobre este tema, ¿cuál es tu visión en el sentido de esa evolución, de cómo se pudiera ver ese mundo de arbitraje? Quizás estamos frente a un arbitraje que pudiera, como dice Crystal, en una justicia que necesita más rapidez, ser aplicado a estas tecnologías y quizás el arbitraje como lo conocemos, dejarlo para temas más sofisticados. Hola, bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación, José Antonio. Estoy encantada de estar aquí, de verdad. Un placer, primera vez después de casi 14 años fuera de Venezuela que hablo en una conferencia o en algo aquí, así que estoy muy contenta. Bueno, lo primero, yo voy a empezar un poco por tu pregunta inicial para conectarlo con esto, y es que tú preguntabas que cuál creíamos que era el futuro del arbitraje. Yo, igual que Cristel, no tengo una bola de cristal, pero tengo casi una certeza que el arbitraje va a continuar, porque lo que mueve el mundo es la economía, y cada vez la economía más globalizada, porque es lo que nos ha llevado los cambios que hemos tenido recientemente, la interconexión que tenemos, etc. Entonces, ante un mundo globalizado, lo que evidentemente se necesita es un poco de seguridad jurídica, porque el comercio está claro que viene de cualquier parte del mundo. Nos da lo mismo que venga de un país súper desarrollado con la democracia más grande del mundo, o el país con la mayor dictadura, o con un país pobre, un país rico, nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque esta interconexión global ha permitido que cualquier persona pueda realizar negocios con gente de otras partes del mundo. Y yo creo que el arbitraje ahí ha jugado y jugará todavía un papel más importante. Ahora bien, lo que sí creo que va a ir cambiando y evolucionando, porque es necesario, es esos modos en que el arbitraje se va a desarrollar. Entonces, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con Crystal que la inteligencia artificial ha llegado, está y va a servir para abaratar costes y para resolver cosas muy sencillas. Es más, yo estoy totalmente convencida que ya la inteligencia artificial, y no dentro de mucho tiempo, va a ser parte necesaria tanto del tribunal arbitral como de las partes, y el que no la use se va a quedar como fuera de juego. Cristel comentaba algo que es cierto: el arbitraje ha demostrado su adaptación siempre, mucho más rápida que el derecho en general. Y yo creo que, por ejemplo, una de las situaciones más evidentes fue en la época de la pandemia, cuando los juzgados de todos los países cerraron, el arbitraje siguió, continuó, no se paró y se adaptó a marchas forzadas, pero se adaptó muy bien. Yo nunca olvidaré que yo dicté un laudo el 28 de marzo del 2020, cuando estábamos todos encerrados, y yo estaba dictando un laudo notificando a las partes. Entonces, eso que demostró el arbitraje en la pandemia, creo que esa siguiente revolución va a ser con la inteligencia artificial. Va a ser una adaptación muy rápida, ya hay instituciones arbitrales que lo están llevando a cabo, pero creo que será más rápida que en el derecho, pero tomará su tiempo. Yo lo que sí pienso es que nunca puede estar por encima la inteligencia artificial de, por ejemplo, en el caso, yo lo pienso como árbitro, de la decisión del árbitro, a menos que sean casos muy sencillos, como comenta Cristel. Es verdad, tú tienes una factura, no tienes pruebas, no tienes una audiencia, no tienes un caso complejo, sino simplemente una factura está pagada o no está pagada. Si no está pagada, la tiene que pagar. Ya, ahí no hay más discusión. Ahora, en un caso complejo no lo veo. ¿Por qué? Porque en los casos complejos hay muchas situaciones que evaluar. ¿En dónde entra en juego esa inteligencia artificial? En ayudar al árbitro a gestionar el arbitraje y a las partes también. Porque una de las cosas que hace que el arbitraje, por ejemplo, el tema de los tiempos no sea el deseable, porque siempre se habla del arbitraje como algo rápido, y muchísimas veces hay mucha desilusión porque el arbitraje no es tan rápido. Es verdad que creo que eso va a ser algo que nos va a ayudar a ganar tiempo en el arbitraje. ¿Por qué? Porque hay
los procesos a los que nos puede ayudar la inteligencia artificial nos van a reducir enormemente los tiempos en el procedimiento, tanto a los abogados como al propio tribunal arbitral. Entonces creo que eso sí va a ir en beneficio del arbitraje y como consecuencia también el beneficio en el coste del arbitraje, porque al tener esa opción de reducir tiempo, también tienes la opción de reducir horas hombre, bien sea del propio árbitro o bien sea de los asistentes del árbitro, y en los equipos de abogados, pues lo mismo, menos horas de otros abogados, que yo no creo que le va a quitar el trabajo a los abogados, simplemente creo que como todo, le tocará reinventarse y hacer otras cosas. Por ejemplo, creo, por lo menos por ahora, que hay muchas cosas en la inteligencia artificial que hay que verificar. Entonces ahora a lo mejor a un abogado muy junior no lo tienes que poner a hacerte una gran investigación, sino que lo tienes que poner a verificar que ese resultado que tiene la inteligencia artificial es correcto y lo puedes utilizar. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a redundar muchísimo en ahorro de costes del arbitraje y en tiempo. Y creo que son dos cosas muy relevantes porque son dos cosas en las que siempre se ha vendido el arbitraje y que cada día son lo contrario. Cada día los arbitrajes están durando más y cada día los arbitrajes están siendo más costosos. Y eso es algo que hay que controlar. Y también creo que va a ayudar al acceso al arbitraje a personas me refiero a personas físicas o personas jurídicas que no puedan acceder económicamente a ellos, pero que tampoco les compense tener que esperar a un procedimiento judicial que les tome muchísimo tiempo. Entonces creo que definitivamente va a ser una ayuda. Y aquí tengo que hacer una observación como profesora, porque doy clase en grado y en máster arbitraje, en máster de acceso a la abogacía en España, y siempre destaco lo mismo. La ética tiene que estar por delante de todo. Entonces, el uso de la inteligencia artificial es una herramienta y los abogados que van saliendo ahora de la universidad pues la tendrán mucho más fácil y mucho más, más digerida que nosotros, que tendremos que, nos estamos poniendo en ello un poco más tarde, pero por encima de todo siempre tiene que estar la ética y creo que es algo en lo que no debemos dejar aparte. Yo creo que tanto los abogados como los árbitros tienen que tener ese norte y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para que el arbitraje continúe, que no, insisto, mi posición es que no va a desaparecer, va a continuar y que mejore y mejore las cosas que para lo que en un principio se creó y que con el tiempo pues no se está logrando como se quería, como son temas de costes y de tiempos. Muy bien, bueno, definitivamente, claro, apostamos a que la institución no perezca. Yo también soy de la opinión que, como tú, creo que hay una readaptación al tema, pero sí me gustaría escuchar un poco la opinión de Santiago desde el punto de vista, en especial del litigante, del que está litigando, que además tiene que gestionar ese tema de costes con los clientes, pero además vamos a escuchar la opinión de Santiago, pero quisiera escuchar de una forma de darle continuidad a esta plática. Hay un tema que es fundamental y que quizás después de que tú nos des tu opinión, Santiago, puedas cerrar con esto, que es la igualdad de armas y la inteligencia artificial. Es decir, cómo pueden las partes asegurarse, todos usamos inteligencia artificial, pero vamos a terminar siendo como el chiste de Kino, todos somos iguales, lo único que unos más que otros. Es decir, ¿cómo va a ser ese uso de la inteligencia artificial? Y evidentemente, aquí siempre hay una diferencia cuando hablamos de despachos de abogados, de solo practitioners, etcétera. El hecho de que, evidentemente, el acceso a la inteligencia artificial de calidad y que hace falta para un procedimiento ya de este nivel internacional, no estamos hablando de ChatGPT, pues estamos hablando de programas mucho más avanzados. Entonces, bueno, Santiago, quisiéramos escuchar tu opinión respecto del tema que hemos venido tratando con Marta y con Cristel, y sí me gustaría que al final pudieras darnos tu opinión sobre esa igualdad de armas y después escuchar la opinión al respecto de Cristel y de Marta para después entrar en otros temas sobre ética, inteligencia artificial y armas. Adelante, Santiago. Muchas gracias, José Antonio. A ver, yo veo que aquí hay mucha cordialidad y hay muchos puntos en común, entonces yo creo que va a ser aquí la nube negra que va
a lanzar un poquito de discordia en la discusión. Yo quiero dividir mis comentarios en tres cajas. El primero, respondiendo en el tema general de dónde veo el futuro del arbitraje, pero lo quiero dividir en tres cajas: en arbitraje comercial, de inversiones, y la práctica de arbitraje, lo que nos afecta a nosotros, tanto a los counsel, digamos, a los litigantes, como a los árbitros y a las instituciones. Entonces, con el primer punto, en la primera cajita, en arbitraje comercial, aquí sí no voy a generar discordia, aquí estoy totalmente de acuerdo con Marta y es mi misma opinión de que el mundo cada día es más globalizado, o sea, cada día es más difícil conseguir un contrato que comience y termina en un mismo país. Por lo tanto, y con unas mismas partes involucradas de un mismo país. Y por lo tanto, yo creo que el futuro del arbitraje comercial está bastante fuerte. Y en este sentido también creo que las instituciones y las cortes de arbitraje por todo el mundo han hecho un muy buen trabajo adaptando sus reglas en tiempo y forma para que se adapten a los problemas modernos de tanto de costos como de tiempo. Entonces, usualmente las reglas de la CCI, de cualquier institución sofisticada, te ofrecen la opción de procedimientos expeditos, que mira, que realmente yo creo que reducen bastante la fuerza del argumento que el arbitraje es costoso. Yo siempre se lo digo a amigos míos que emprenden y demás, les digo, miren, el arbitraje es costoso, sí y no, o sea, es muy caso por caso. Porque también te es muy costoso estar 10 años sin ningún tipo de finalidad en tu negocio con un tema puntual. En cambio, si tú en 2 años o en un año cierras completamente cualquier tipo de incertidumbre y te permite ya pasar la página en cualquier tema de tu negocio, eso también tiene su precio y a largo plazo te puede más bien generar fruto. Entonces, eso es relativo. Entonces, con respecto a esa cajita de arbitraje comercial, creo que el futuro está fuerte. Creo que, y también esto lo enfoco desde el punto de vista, bueno, como comentaste, José Antonio, yo que yo soy profesor, y yo también me siento con mis alumnos y me preguntan cómo hago para empezar una carrera en arbitraje o me recomiendas una carrera en arbitraje. Entonces, también un poco enfoco la discusión desde ese punto de vista en arbitraje comercial. Veo futuro, veo posibilidades y veo que va a ser un mercado creciente, tanto el pequeño, mediano y grandes casos. Ahora, la segunda cajita, el arbitraje de inversiones. Nube negra total de mi parte. El arbitraje de inversiones creo que, o sea, me parece interesante que, por ejemplo, el CIADI publicó sus estadísticas hace no mucho tiempo del año pasado y siguen saliendo más casos que el año anterior, que eso me llama la atención porque en el arbitraje de inversiones ha pasado como se ha reescrito un poquito las normas del arbitraje de inversión, que el arbitraje de inversiones siempre está básicamente dividido en dos bandos, que son los capital exporting countries y los capital importing countries, o sea, los estados que invierten y los estados que reciben las inversiones. Y usualmente son los países occidentales los que invierten, los que tienen capital, y los países subdesarrollados, digamos, de cierta manera, los que reciben la inversión. Y lo que era la regla general en el arbitraje de inversiones es que los países más occidentales y más desarrollados siempre jugaban por las reglas y cumplían, y eran los países, digamos, subdesarrollados de nuevo los que incumplían, pero eso ya no es el caso. España es el país con más laudos por pagar en el mundo. La Unión Europea cada vez pone más restricciones a la aplicación de laudos Unión Europea y así otros países, digamos, desarrollados y occidentales, cada vez están poniendo más trabas tanto a poder acceder a arbitraje de inversiones como, que yo siempre digo, el arbitraje como tal, el procedimiento es el 10%, el 90% es lo que viene después. Ejecutar un laudo en un caso de inversiones es verdaderamente complicado y yo creo que se ha explotado de cierta manera, digamos, un poquito esta burbuja de que todo era funcional cuando vemos países de nuevo como España que no están pagando laudos. Entonces yo el día de mañana soy un inversionista y me pienso demandar a X o Y estado y digo, mira, pero es que si aquí ya en la Unión Europea me están lanzando señales de que están complicando la posibilidad de ejecutar laudos, ¿para qué me voy a molestar en empezar un arbitraje yo de inversiones? Entonces, yo no soy nada optimista con el futuro del arbitraje de inversiones. Creo que cada vez será algo más puntual y será algo más, digamos, lujoso, a pesar de que es muy interesante, intelectualmente captivante y lo demás, pero vamos, si a un estudiante el día de mañana yo le diría, trata de buscar una especialidad un poquito más flexible porque el arbitraje de inversiones, vamos, yo creo que es un nicho y cada vez será más nicho.
Y ahora, la tercera cajita, el futuro para nosotros. Y aquí lo divido en dos cajitas, subcajitas, que son nosotros los litigantes y los practicantes y los árbitros, porque yo creo que nuestro futuro, de cierta manera, no es exactamente el mismo. Nosotros los practicantes, los litigantes, creo que nuestro futuro es más complicado que el de los árbitros. Yo creo que aquí lo uno con el tema de la inteligencia artificial. Yo la semana pasada me mandaron un asunto que mi jefe me preguntó, ¿cuántos asociados necesitas y cuántas horas calculas? Y yo le dije, mira, yo y dos más. Y calculo X, digamos 60 horas en esto. Al final lo hice yo prácticamente entero. Y no porque yo sea Superman, pero porque yo tengo acceso a una herramienta de inteligencia artificial que los otros abogados no tienen. Y con esa herramienta pude hacer el trabajo muchísimo más rápido y mucho más eficiente. Si bien es cierto que esa herramienta, de nuevo, no hace el trabajo por ti, como comentaron Marta y Cristel, lo cierto es que, vamos, es como correr en línea recta y los demás están en su vida. O sea, yo simplemente no tengo tantos problemas como ellos para llegar al mismo lugar. Entonces, yo creo que para nosotros los abogados, de nuevo, si tengo un estudiante enfrente el día de mañana, yo le diría que el mercado se va a poner muy complicado para los abogados, para entrar en el mercado de arbitraje como practicante, como litigante, porque los equipos van a ser más pequeños. No vas a necesitar a 10 abogados para hacer el mismo trabajo. Vas a necesitar sobre todo gente senior, socios y gente senior que ya tengan la capacidad, que puedan utilizar estas herramientas para llegarte a un producto final más interesante, pero el trabajo del junior usualmente de investigación, de revisión de documentos, organización de documentos, verificar lo que dice la otra parte, la inteligencia artificial te lo hace de una manera mucho más eficiente, más rápida y menos costosa. Y perdón que vaya tan rápido, pero bueno, por temas de tiempo quiero escuchar lo que dicen también mis colegas. Y ahora con el tema de los árbitros, aquí es donde voy a decir un poquito más de discordia, perdón, José Antonio, que yo no creo que la inteligencia artificial debería reemplazar a los árbitros, pero ni para pagar una multa de tránsito. Yo creo que nosotros como sociedad hemos hecho un contra, y aquí yo doy clase de filosofía del derecho y me pongo un poquito metafísico a veces, y yo creo que en este caso es muy aplicable, que yo creo que como sociedad hemos creado un contrato social mediante el cual hemos organizado las instituciones de cierta manera para impartir justicia, y podemos debatir qué es la justicia, pero dentro de esas estructuras yo creo que hemos establecido un sistema muy básico de cortes de primera instancia, cortes de apelaciones, un tribunal constitucional de revisión, puedes tener casación. Si tú empoderas en un contrato social, tú empoderas a una inteligencia artificial como para que tenga un, una voz en qué es la justicia, yo creo que eliminas la necesidad entonces y el requisito de poder apelar, de poder revisar el fondo de nuevo de un asunto, de poder revisar la validez de un asunto, porque estás empoderándole a que pueda impartir justicia. Y esto comienza con un efecto dominó. Yo creo que empieza con un casito chiquito, una multa de tránsito, y poco a poco se puede escalonar a casos más complejos. Yo creo que si bien es cierto que en resultados sin duda tienen la capacidad de hacerlo, yo creo que nosotros como sociedad no deberíamos de darle ese poder. Y por eso Bueno, creo que, y estoy de separé a acuerdo con las Daniel cajitas, y yo con creo que los árbitros están tienen el trabajo más garantizado que nosotros los litigantes. Y finalmente, para terminar, que con el tema de igualdad de armas, José Antonio, yo creo que eso es un tema clave, el tema de la igualdad de armas, porque no es lo mismo tener un ChatGPT 5 Pro que el 5. Hoy en día, el que no tenga herramientas de estas de inteligencia artificial ya no está peleando las mismas condiciones. De nuevo, está en su vida mientras uno está en terreno plano. Entonces, sin duda sería interesante que las instituciones metan algún tipo de regulación. He visto algunas propuestas, como por ejemplo que se revelen al inicio del arbitraje si se van a utilizar herramientas de inteligencia artificial y cuáles, para poder de cierta manera atacar este tema. Pero sí no tengo ninguna respuesta porque al mismo tiempo el que puede, debe. O sea, si yo no voy a dejar de usar mi ChatGPT o Legora o Harvey si lo tengo a mi disposición por un tema de igualdad de armas, pero al mismo tiempo creo que debe recaer en las instituciones de cierta manera poner el techo en ese caso. Cristel, No, quería fíjense una cosa, Sí, yo solamente quería para, aclarar, para organizar la perdón, discusión, Antonio, bueno, organízanos. no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Bueno, fíjate,
Gracias, Santiago, por tu opinión, muy válida, en algunos puntos muy controversial. Pero claro, vamos a agarrar ese punto final que tú pusiste, que está el Cristel ahí queriendo decir algo, y al mismo tiempo con nuestras amigas árbitros, Cristel y Marta, vamos a tomar esa igualdad de armas y ese uso de inteligencia artificial con un deber importante para los árbitros, que es el deber de revelación. Es decir, hasta qué punto ya vimos el tema desde el punto de vista del practicante. Me gustaría escuchar básicamente desde parte de ustedes dos, aparte de los comentarios que quieran hacer virtud del tiempo, cómo debemos entender entonces esa igualdad de armas y qué pasa con ese árbitro. ¿Debe revelarlo? ¿Deben las instituciones, en el caso de los árbitros, obligar a los árbitros a que existe ese deber de revelación? ¿Hasta dónde llega? Porque básicamente, este, me lo decía alguien hace poco, me decía, bueno, pero es que si no existiera, el árbitro dice que hizo el trabajo y lo hizo una máquina, y no lo reveló y no dijo nada. Y entonces, claro, eso es un punto bastante interesante. Adelante, Cristel, y después Marta con el tema. Gracias, José Antonio. A ver, yo solamente por aclarar, em, y sin entrar en todo el plano filosófico, em, y sin valorar la idea de Santiago, que yo creo que es una idea muy importante que como sociedad tenemos que preguntarnos, que es la posibilidad de delegar la justicia en una máquina. La realidad de la vida es que hoy en día una máquina perfectamente puede solucionar un pleito simple como los ejemplos que yo puse. Y que esa, bien o mal, o sea, ya no entra a valorarlo, ¿no? Y que, y mi punto anterior era eso, o sea, si eso se generalizara, habría mucha gente con acceso a la justicia que hoy en día no la tiene, incluso en esas cosas pequeñas. O sea, cierro mi punto, ¿no? Ahí lo dejo para pensar. Eh, segundo punto, el punto de la responsabilidad del árbitro con el uso de la inteligencia artificial. Tú dices, hay que revelarlo. Bueno, mira, es que depende de qué estamos hablando. Porque ¿acaso yo revelo que yo uso OneDrive? O sea, ¿acaso yo No, revelo exacto, acaso yo revelo que yo uso Grammarly para corregir mis errores ortográficos? Pues resulta que tú puedes tener un plugin mejor que Grammarly en tu Word que te revisa la redacción, te corrige no sé qué, y eso es inteligencia artificial. Y a mí me parece francamente ridículo tener que decir a las partes mías, ¿sabes qué? Yo tengo un plugin que se llama yo no sé cómo, o sea, cuchuflitos, que me revisa los párrafos para que usted no vea errores. O que me los rehace cuando yo, y sabes, yo digo, yo pongo cuatro ideas y él me hace el párrafo. Mucho mejor y más rápido de lo que yo lo haría. Entonces, o sea, hay niveles de inteligencia artificial, sí, ¿no? claro. Y tú te puedes poner tan sofisticado como tú quieras. Entonces, yo personalmente, en la última OP1 que yo hice, porque en ese caso era una OP1, yo claramente, o sea, metí que yo iba a utilizar inteligencia artificial tal, o sea, tal y como utilizaría una secretaria arbitral. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues la inteligencia artificial te puede hacer unos resúmenes súper chéveres para hacer tu, el récord procesal del caso para hacerlo, o sea, no, o sea, igual que usaría un secretario. Lo que no se puede, bajo ningún concepto, desde mi humilde punto de vista, es delegar la decisión en la inteligencia artificial. O sea, eso a mí me parece que está, como dicen los americanos, out of the question, ¿no? O sea, ese es el límite claro. Ahora bien, si yo, o sea, pues no sé, yo creo que es absurdo que la gente revele que utiliza OneDrive en lugar de Google Docs y allí también hay inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo creo que hay que verlo y creo que además esto es imparable. O sea, y por eso me preocupa lo que tú decías de la igualdad de armas. Pero la realidad de la vida es que la vida humana y la vida de todas las especies
es survival of the fittest and the fastest. Entonces, o sea, me encantaría tener una respuesta como más optimista, y por eso yo creo que el otro día yo estaba súper asustada después de escuchar el podcast ¿no? Pero creo que tenemos que verlo como una oportunidad. O sea, como qué maravilla esto, cómo vamos a hacer que nuestro trabajo, que nuestro mundo, que la educación sea mejor gracias a esto. O sea, yo ahora, la clase que yo doy en la universidad de máster, la estoy replanteando absolutamente, porque a los abogados ya no se les va a pedir que hagan lo mismo que antes. O sea, ahora lo más importante que tú tienes como abogado es tu criterio. O sea, tu capacidad, porque si tú no tienes criterio, la máquina te va a escupir cualquier cosa que no tiene ningún sentido. Pero a lo mejor, o sea, pero a lo mejor parece, o sea, da la ilusión de que lo tiene. Entonces, tú tienes que ser capaz de diseñar un buen prompt para que la máquina te dé algo bueno, y tienes que tener el criterio para poder revisarlo y decir si te sirve o no. Y eso es lo que ahora tenemos que enseñar en las universidades. Una cosa que, o sea, no está tan alejada de lo que nos enseñaron a nosotros, pero es que ahora tenemos una herramienta que nos ayuda. Entonces la cuestión es, ¿cómo ayudo a mis alumnos a utilizar esta herramienta para maximizar su potencial y para ser mejores abogados el día de mañana y para hacer mejor el arbitraje? Y yo creo que esa es la pregunta real, o sea, ¿cómo nos ayudamos entre todos a mejorar esto? No, definitivamente podemos hacer un día una conversación de filosofía, antropología, inteligencia artificial y demás temas. No, evidentemente lo que sí es verdad es que, o sea, siempre el paradigma de la formación y la educación es la base fundamental de todo, en mi concepto. Entonces, evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo. El tema de igualdad de armas sin ser un tema romántico, sí es verdad, bueno, al día de hoy, si no existiera la inteligencia artificial, hay el solo practitioner que tiene 2 asociados y hay un departamento de un despacho grande que tiene 25. Y lo puede Claro, hacer, no sé si mejor, pero con más rápido y abarcar más. Pero claro, bueno, pero ya ahí lo que evidentemente, pasa, Antonio, es que el servicio que ofrece un solo practitioner con 2 asociados no es el mismo que ofrece un despacho con 25 personas, ni no, el target evidentemente, que tienen. no, Entonces, o sea, evidentemente. yo creo que eso se va a mantener. O sea, a lo mejor, o sea, para mí tiene sentido tener herramientas de inteligencia artificial, pero también te voy a decir por qué, porque yo quiero tener más tiempo para hacer otras cosas, No, claro, desde claro. estar con mis hijas y con mi marido hasta mis hobbies, y tener una vida aparte de el arbitraje. Entonces, No, y yo creo que la inteligencia totalmente, artificial nos ayuda a eso. totalmente de acuerdo. Marta, interesante tu opinión al respecto. Bueno, yo voy a empezar igual que empezó Cristel. La opinión de Cristel la suscribo 100% en cuanto a los casos pequeñitos. Ahí estoy en desacuerdo con Santiago, pero me refiero a cosas muy básicas y a las que la gente no tiene acceso, ¿ok? Y solo hago algo adicional. Para que eso funcione, la plataforma tiene que ser buena. Y la plataforma no puede ser que a alguien se le ocurra montar una plataforma para resolver conflictos. No, eso creo que tiene que ser canalizado a través de instituciones serias que se han encargado del desarrollo del arbitraje a través de la historia, que han ido liderizando la evolución del arbitraje y en algún momento liderizarán este tipo de cosas. Y creo que para que eso funcione, en esos casos simples, tiene que ser a través de instituciones serias que vayan siempre a cuidar el arbitraje. Y ahí también punto y aparte con ese asunto. Con respecto a lo que decías del deber de revelación, yo creo que no hay nada que revelar. ¿Y por qué creo que, bueno, puedes decir una orden procesal que vas a utilizar inteligencia artificial, lo puedes decir, pero yo creo que no hay nada que revelar porque el árbitro va a decidir. La inteligencia artificial lo que va a hacer es una herramienta, como dice Cristel muy bien, de hacer que
tardes menos tiempo. O sea, la gente, el que no ha hecho un laudo no se imagina lo que uno tarda haciendo un laudo. Así sea el caso más sencillo del mundo. El tiempo que toma redactar un laudo son ingentes cantidades de horas sentada frente a la computadora. Es terrible, la gente no se lo imagina de verdad. Entonces, tener una herramienta que te ayude a minimizar esas horas con efectividad es maravilloso. Y eso no está sustituyendo el trabajo del árbitro, porque el árbitro va a decidir. El árbitro va a tomar la decisión y va a plasmar ahí lo que quiera plasmar. ¿Ok? La inteligencia artificial va a ser un asistente maravilloso, disponible las 24 horas del día y además con una capacidad muchísimo mayor que la de cualquier ser humano. Entonces, yo creo que no es algo revelable porque no afecta para nada en esa posición del árbitro ante el arbitraje, que es la de decidir. Y además yo creo que antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial hay una frase que va a seguir persistiendo. El arbitraje vale lo que vale el árbitro. Si el árbitro se va a guiar por la decisión que tome una inteligencia artificial, ese árbitro no va a valer nada. Eso se le va a ver el plumero, como decimos en Venezuela, se le va a ver claramente y ese árbitro no lo van a volver a nombrar, simplemente. Entonces, los que somos árbitros, ¿qué es lo que más queremos? Dos cosas, que no nos alunen los laudos y que nos vuelvan a nombrar. Entonces, para que eso ocurra, ¿qué necesitamos? Hacer un laudo de calidad. Y un laudo de calidad no te lo va a dar ni siquiera Harvey, que puede ser la más cara de las inteligencias artificiales. ¿Ok? El laudo tiene que haber se tiene que ver el pensamiento del árbitro. Se tiene que ver el razonamiento del árbitro para que el laudo sea bueno. Pero el árbitro razonará mejor y tomará una mejor decisión si tiene más tiempo para pensar en la decisión y menos tiempo en todo lo que adorna el laudo que le hace perder ingentes cantidades de tiempo. ¿Ok? Entonces yo por eso creo que no es una cosa a revelar, se puede decir, pero creo que simplemente es algo que va a seguir ayudando a que el arbitraje funcione mejor, como lo dije antes. Y con respecto a la igualdad de armas, yo voy a sacar a colación un tema del que no hemos hablado, que se ha medio tocado por encima, pero que como árbitro es lo primero que pienso con esto. En el arbitraje, como bien saben, existe esta buena y mala situación con respecto a las costas, que los árbitros tenemos la potestad absoluta de decidir sobre las costas, que podemos moderar las costas y que podemos hacer lo que queramos con las costas, siempre y cuando obviamente se motive. Entonces, yo lo primero que me planteo es, el uso de inteligencia artificial se va a ver reflejado en esas costas. Es decir, si yo tengo en un arbitraje a dos despachos representando al demandante y al demandado, uno ha usado una herramienta de inteligencia artificial maravillosa y eso ha hecho que use muchísimo menos horas de abogado y que sus honorarios a lo mejor sean menores que el que utilizó 10 abogados más porque no tenía esa herramienta de inteligencia artificial, ¿eso se va a ver reflejado en los honorarios? Pues probablemente sí. A lo mejor ahora en un principio no, pero yo creo que es algo que se va a ver reflejado en los honorarios. Entonces, si la parte que perdió fue la que no usó inteligencia artificial, fue la que usó la inteligencia artificial, ¿se justificaría que tuviera que pagar el doble de los honorarios que le costó su parte porque los otros no tenían inteligencia artificial? No lo sé, no estoy adelantando ninguna opinión. Estoy pensando en voz alta un problema que a mí como árbitro se me plantearía. Como creo que se nos ha planteado a todos los árbitros en el momento en que vemos mucha disparidad, que hay arbitrajes que no, pero otros que sí, en donde hay mucha disparidad entre los honorarios de una parte y de otra al momento de decidir sobre las costas, porque hay una parte de las costas que es muy objetiva, que bueno, son los gastos del procedimiento arbitral, porque la verdad que siempre suelen ser más equilibrados y mucho más ahora que gastamos menos en viajes, en traslados, en hoteles, en etcétera. Entonces yo creo que esa parte objetiva de las costas no entra tanto no es tanto un problema para el árbitro como la parte subjetiva, que no es subjetiva porque es real, es los honorarios que han cobrado cada uno de los árbitros, pero es en donde se puede ver mayor diferencia. Y a mí, por ejemplo, como árbitro sí me preocupa tener que decidir en un arbitraje en donde haya una gran diferencia de las costas de una parte de otra y que esa diferencia se deba a que haya utilizado inteligencia artificial o no. Que dicho sea de paso, yo también creo que la inteligencia artificial, que hay unas muy costosas, de alguna manera, ese coste se tendrá que ver reflejado en esos honorarios, por supuesto, porque de alguna manera se tienen que pagar. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? O sea, a lo mejor el coste de un año de una inteligencia artificial puede ser el sueldo de un abogado, pero es que a lo mejor te has ahorrado
en ese arbitraje el de 5 abogados. Entonces, por más que pongas un porcentaje de ese arbitraje de tu coste de la inteligencia artificial, nunca va a superar a lo que implica el sueldo de 2, 3 o 4 personas. Entonces, en cuanto al tema de la igualdad de armas, yo creo que eso es un punto que saco aquí, que lo pienso como árbitro, es un punto que a mí sí me preocupa que nos puede llegar. Hasta ahora no me ha llegado, pero no veo un futuro lejano en encontrarme, o Cristel o yo que somos árbitros, en encontrarnos en una situación así. Bueno, muy bien. Bueno, ya nos toca ir cerrando esta conversación. No sin antes volviendo a agradecer el tiempo de nuestros queridos invitados. En un minuto cada uno, o minuto y medio, para después dar el cierre a nuestro querido Adolfo Bay, que cierre el evento. Este, bueno, creo que hay muchas ideas, respecto a este tema. Hay más expectativas, incógnitas de todos los aspectos que hemos venido manejando tradicionalmente bajo un guión y que ahora se ven trastocados. Creo que hay hasta algún punto, hay cierta paranoia. Creo que, como dice Cristel, tenemos que ir viendo las bondades de cómo hacerlo mejor. Creo que el papel fundamental, es mi humilde opinión, creo que las instituciones arbitrales van a tener un papel fundamental en qué van a permitir en sus procedimientos, y eso también va a ser una competencia entre centros de arbitraje a ver quién utiliza mejor este tema, quién es más hermético y quién no. Pero bueno, sí me gustaría escuchar de ustedes una breve conclusión, sobre, bueno, los tópicos que hemos tocado, muchos puntos pequeñitos que dan para hacer otros conversatorios. Pero bueno, al final resumimos esta conversación de tres venezolanos desde Madrid y el futuro del arbitraje en un minuto para cada uno, con una conclusión final sobre este tema. Adelante, Santiago. Muchas gracias, José Antonio. Yo para resumir simplemente diría que yo creo que estamos al comienzo o a la mitad de un túnel bastante largo y oscuro que no sabemos cómo vamos a salir del otro lado. O sea, yo creo, como dice el historiador Yuval Nahara, que es uno de los historiadores más famosos del mundo, esta es la primera vez que tenemos enfrente una tecnología que no es que nada más nos permite ayudarnos a llevar un fin, sino que nos puede reemplazar a nosotros en llegar a ese mismo fin. Y yo creo que como sociedad tenemos que ser conscientes de que esto no es el internet y el email, sino que esto es algo más, y nosotros creo que tenemos que poner los límites bien establecidos sin al mismo tiempo sofocar la innovación y sofocar la utilidad y la practicidad que nos da la inteligencia artificial. Así que con gusto visitamos este tema en 5 años, a ver si todos todavía tenemos trabajo como abogados y vamos, son tiempos interesantes. Gracias, Santiago. Cristel. Gracias, José Antonio. Em, bueno, yo quiero terminar con una nota positiva, ¿no? Y un poco reforzar lo que dije antes. Em, yo, yo, si lo vemos como un túnel, como dice Santiago, quiero que haya una luz al final. Eh, y quiero atravesarlo, em, siendo muy consciente o buscando siempre las cosas positivas que esto trae a la mesa, ¿no? Y cómo se trata de una herramienta que podemos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida, nuestros trabajos, la justicia, que no, que al final es a lo que servimos en el trabajo que realizamos en concreto en el arbitraje. Y yo quiero verlo todo desde esa perspectiva, ¿no? Sin, obviamente, o sea, no desde una perspectiva naif, o sea, sin ser naif, ¿no? Y como dice Santiago, yo creo que habrá que poner límites, pero sí intentando ver esto como una gran oportunidad, ¿no? Como una oportunidad que tenemos que aprovechar y que tiene que servir para mejorar lo que tenemos. Gracias, Cristel. Marta. Bueno, yo quiero concluir diciendo que creo que el arbitraje sí va a continuar, o sea, para cerrar con lo que abrimos,
Creo que el arbitraje tiene mucho futuro y lo único que tiene, como la humanidad interna, es que adaptarse a los cambios que tenemos. Futuro tiene. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar, pero yo creo que hay una cosa que nunca debemos olvidar, y es que la base de todo eso tiene que ser formación y educación en las universidades y en los profesionales, porque nos toca reinventarnos, y para uno reinventarse haciendo bien se tiene que formar, y hacerlo bien se tiene que formar. Entonces yo creo que tener información correcta y mucha formación, mucha educación para mantener siempre nuestro criterio por delante es importantísimo para que esto funcione bien. Y lo que mencioné hace un rato también, el tema de la ética. O sea, yo creo que nunca, tanto como ahora, el ser humano tiene que preocuparse por tener unos valores muy sólidos y muy fuertes de qué debe y qué no debe hacer, porque estas situaciones que se nos presentan en la vida puede hacer pasar muchas líneas, y eso es lo que tenemos que cuidar mucho. Entonces yo sí lo veo como algo positivo, pero creo que más que nunca los profesionales tienen que ser verdaderos profesionales y respetar la ética de, como dice Cristel, para la justicia, que es lo que nosotros servimos. Y utilizar esto como herramientas que nos ayuden, pero no que hagan las cosas por nosotros, eso nunca. Y nada, yo creo que el arbitraje va a continuar y nos reinventaremos y haremos lo que haga falta para adaptarlo y mejorarlo. Y tal vez esta reinvención lo que va a hacer es mejorar lo que a lo mejor en los últimos 20, 30 años es cuando realmente el arbitraje se ha desarrollado, el comercial sobre todo. Se ha querido hacer muchas cosas y en ese camino se han cometido muchos errores. Yo creo que a lo mejor esta nueva etapa nos puede hacer corregir muchos de esos errores que teníamos antes. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, yo recuerdo hace 10 años, en un congreso CAI Costa Rica, un socio de Brigada Urrutia de Colombia decía: llegaron las máquinas y nos vamos a quedar sin trabajo. Y aquello fue un estupor absoluto en la audiencia. Yo lo que sí creo, como digamos, creo que la nota común entre todas las cosas positivas y negativas, primero, hay un tema de preparación que es fundamental. O sea, o sea, eso es, o sea, estos son esos temas donde, digamos que la verdad de las cosas, nadie es doctrina, pero ya hay gente corriendo la carrera mucho antes que otros. Creo también que el sustrato detrás de la inteligencia artificial evidentemente es humano. Creo también, como dijo Crystal, que vale mucho la persona que está detrás de esa inteligencia artificial y cómo la usa. Y sí creo, como dijo Santiago, que va a haber campos de arbitraje como el arbitraje comercial, donde también ese comercio va a evolucionar de otra manera por la misma inteligencia artificial. Entonces vamos a tener un efecto no solo en el sustrato de la resolución de disputas por el arbitraje per se, sino en las relaciones comerciales que vamos a ver en los arbitrajes. Entonces, porque qué tal que te digan, bueno, mire, pero es que yo soy el dueño del negocio, pero la máquina fue la que terminó firmando el contrato, terminó haciendo eso, terminó haciendo lo otro. Todo este tema que también está avanzando y mucho más rápido que las regulaciones, que además es la parte importante de cuál es el límite. Yo sí creo que va a haber algo muy interesante con las regulaciones de los centros. No tanto por el deber de revelación, no tanto porque el abogado use esto, use lo otro. O sea, yo creo que al final, si bien pusimos la duda sobre la discusión, al final yo no creo que ese sea el punto álgido, pero sí va a haber mucho de que, bueno, ahora cuál va a ser el centro de arbitraje que va a ser más competitivo en la utilización de este tema, pues eso también tiene un clientelismo importante, muy importante. Bueno, muchos temas interesantes, muchos temas que seguir conversando. Yo creo que lo importante de estas conversaciones no es decir las grandes verdades del arbitraje, sino llevarnos con nosotros ideas que nos permitan seguir intercambiando de manera productiva conocimientos y experiencias, que nos permitan también mantener el interés de seguir investigando, seguir publicando y seguir dando lo que es verdaderamente la esencia de nuestra asociación, que es un punto para que el conocimiento arbitral llegue no solamente este,
a nuestro ámbito de Venezuela, sino que desde Venezuela y con el talento venezolano aquí presente, el cual agradecemos y celebro siempre, podamos seguir cumpliendo con la función tanto de la Asociación Venezolana de Arbitraje, también como la del Club Español Iberoamericano del Arbitraje, que es la promoción de esta figura arbitral que tanto nos agrada. Así que muchas gracias desde Caracas, les mando a los pies del Ávila, querido, les mando un gran abrazo a los tres. Dejo a Adolfo Aica, que es nuestro presidente de honor del capítulo venezolano del Club Español Iberoamericano de Arbitraje y actual vicepresidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje y uno de los padres de esta nueva edición de la Semana de Arbitraje de Caracas para hacer el cierre. Muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en otra discusión. Esperemos que no tardemos 5 años en hacerla. Pero bueno, esperemos también que sea más pronto que tarde. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, vale, yo no tengo mucho más que agregar. La verdad es que me siento súper contento de estar aquí rodeado de paisanos que están ejerciendo el arbitraje y destacados en las universidades y en los mejores escritorios madrileños. Yo lo único que puedo agregar es que no va a pasar nada. No nos sintamos como se sintieron nuestras secretarias cuando llegó la Apple a las oficinas y todos empezamos. Pues. Definitivamente quien lo haga mejor lo hará. Yo, por ejemplo, yo tengo colegas, amigos míos que no pueden hacer nada con una computadora y que dependen de una secretaria y bueno, y nadie le perdona las costas ni le baja los honorarios. Ellos sufren sus consecuencias. De todas maneras, estamos en un periodo de transición muy importante donde estamos viendo de que una máquina puede decidir por nosotros y estamos acostumbrados a ver a los árbitros pues como seres humanos que tienen pasiones y que deben vencer todos esos conflictos internos cuando se nos presenta un abogado talentoso en una audiencia y vemos que el otro no se sabe expresar y tenemos que dominar ese sesgo para buscar en realidad dónde está el quid del asunto. Les doy un abrazo y muchas gracias por todo y por su tiempo y me encanta participar en estos eventos en Madrid y aquí. ¿Ok? Listo. Nos vamos. Muchas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias a Un todos. placer, Santiago, Cristel, Muchas Marta gracias, y de tú, José verdad. Antonio. Abrazos, pues. Bueno, muchas gracias a todos. Ha quedado todo genial, creo yo.